Bueno, buenas tardes. Como les comentaba previamente, mi nombre es Fernanda Monticelli, yo soy médica emergentóloga pediátrica formada en el Hospital Garrahan y actualmente estoy desempeñándome como pediatra de guardia en el Hospital Municipal de Coronel Suárez. Como ¿quieren apagar los micrófonos, por favor? Bueno, como decían previamente, el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy va a ser anafilaxia. La idea por ahí para hacerlo un poco más entretenido es empezar a partir de un caso clínico. Vamos a empezar con un paciente que se llama Juan, es un niño de 3 años que es traído a la guardia por su madre por presentar lesiones eritematosas en tronco y en miembros y dificultad respiratoria de 1 hora de evolución. Inicialmente nosotros en pediatría, en lo que es la guardia y en lo que es emergencias, hacemos una valoración que se basa en lo que es el triage, por ahí una valoración inicial, con un triángulo de evaluación pediátrica, que lo que incluye es la apariencia, la respiración y la circulación. Esto nos permite un poco definir la gravedad del paciente y la necesidad de urgencia de atención de este paciente. Entonces, en este caso, nuestro paciente Juan es evaluado con este triángulo de evaluación y el paciente estaba irritable, con tiraje generalizado y pálido. Esto ya nos orienta que es un paciente que está grave y que necesita atención urgente. Como segunda parte de valoración podemos evaluar los signos vitales rápidamente, una cardíaca de 155 y una respiratoria de 35, que para la edad de 3 años es una frecuencia elevada, y lo que nos permite determinar, como decía previamente, es la urgencia de atención, que en este paciente es un paciente grave, un paciente que necesita atención urgente. Más adelante van a ver las clases de triage y por ahí van a entender un poco más toda esta parte, pero lo que vemos es que es un paciente que necesita ser atendido inmediatamente, seguramente en una sala de reanimación o shock room, y que uno le pondría como nivel de gravedad 1 o el más importante para la atención inmediata. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente lo entramos al shock room, salimos corriendo, ¿cómo nos vamos a manejar? Lo que hacemos los emergentólogos y en la guardia tratamos de practicarlo es ordenarnos, utilizar lo que llamamos la valoración inicial, que nos ordena para evaluar vía aérea, respiración, circulación y la parte neurológica. Algunos agregan una E, que es la exposición, ¿sí? Y en este paciente lo que vamos a hacer es valorar si la vía aérea está permeable, valorar si el paciente la puede sostener, si el paciente está conectado, si está vigil, reactivo, o está comatoso y no puede sostener la vía aérea, evaluar la respiración, si el paciente estaba taquipnéico como veíamos en un principio, evaluar la mecánica ventilatoria, los ruidos respiratorios, y si tenemos disponible ya el monitor, conectar el monitor y evaluar también saturación. En lo que es la C de circulación, evaluamos la coloración general de la piel del paciente, si está pálido, si está cianótico, la frecuencia cardíaca, los pulsos distales principalmente, iniciales, y si no los pulsos centrales, ¿sí? Y la perfusión en general. Y con la D, o lo que evaluamos la parte neurológica, evaluamos también si el paciente está conectado, está reactivo, está vigil o está estuporoso o comatoso. Que nos ayuda mucho en emergencias usar por ahí reglas mnemotécnicas o organizarnos y ordenarnos para poder hacer evaluaciones rápidas, objetivas y que nos puedan ayudar en el momento crítico. Nosotros usamos esta regla mnemotécnica para hacer un interrogatorio muy dirigido que lo podemos realizar. En este caso tenemos el paciente, uno de nuestros compañeros va haciendo la valoración en el ABCD, otro compañero va conectándolo al monitor y otra persona puede ir interrogando a la madre, al acompañante que viene con el niño, utilizando esta regla mnemotécnica que es muy simple. La S, la regla que usamos es sample, la S nos habla de los síntomas que presenta el paciente, la A de las alergias previas que tiene este niño, la M de medicamentos que consume o habitualmente toma este paciente, la P de un pasado médico, el historial médico y los antecedentes, la L de última ingesta, y la E de eventos previos a la emergencia. En este caso, el niño que tenía 3 años, que venía con este rash en piel y con esta dificultad respiratoria aguda, un paciente que estaba irritable con mala mecánica, la madre nos refiere que comió maní por primera vez en su vida hacía unas horas. Entonces, estamos frente a un caso de anafilaxia. Lo que vamos a charlar un poco es ahora desarrollar el abordaje del paciente con anafilaxia en emergencias, iniciando con la definición de lo que es anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave de rápida aparición que tiene compromiso multisistémico y es potencialmente mortal. ¿Cuál es la clave del manejo de la anafilaxia? Reconocerla tempranamente e iniciar rápidamente un tratamiento agresivo.
¿Por qué no usamos tanto la palabra shock asociada a anafilaxia? Porque se ha visto que principalmente en los pacientes pediátricos, el paciente con compromiso hemodinámico es la menor proporción, digamos. Un paciente que presenta una anafilaxia presenta la reacción alérgica grave con compromisos que ahora vamos a ver, de piel, respiratorio, y es pequeña la proporción de pacientes que tienen compromiso hemodinámico. Entonces, para no embarcarnos en lo que es el shock y solo pensar y quedarnos detenidamente en eso, se utiliza más que nada la palabra anafilaxia para definir el cuadro en general. La anafilaxia tiene distintas causas, ¿sí? Las causas más frecuentes son la exposición a alimentos, por ejemplo el maní, el pescado, las frutillas, ¿sí? La exposición a ciertas drogas y a picaduras de insectos, que son las causas más frecuentes. Otros pacientes pueden tener reacciones alérgicas de anafilaxia al látex, y hay pacientes que presentan compromiso de estas características durante el ejercicio o la exposición al frío intenso. La fisiopatología de las distintas causas es variable. Hay un desencadenamiento de una cascada inmunológica presentada principalmente desarrollada por la IgE, se ve en las exposiciones a comidas, a medicamentos, ¿sí? Alimentos, un desarrollo o un mecanismo inmunológico mediado por la activación de complemento, de activación del sistema de coagulación, y otro mecanismo que es no inmunológico, y todos estos mecanismos llevan a un mismo camino, que es la degranulación de mastocitos y basófilos, que llevan a la aparición de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios desencadenan edema generalizado en piel, en mucosas, ¿sí? Edema de mucosa respiratoria, edema de mucosa gastrointestinal, generan una caída de las resistencias vasculares periféricas y generan una vasodilatación del sistema nervioso central. Todo esto conlleva al cuadro clínico que vemos en el paciente. Como todo en medicina, existen criterios diagnósticos para definir la anafilaxia. Estos criterios fueron redactados en 2006 en un simposio internacional de anafilaxia. Fueron como los primeros criterios que se definieron objetivamente, que son los que se usan más habitualmente. Tiene que presentarse una de estas tres situaciones: o un paciente que presenta un inicio agudo de afección de piel y mucosas con uno de los siguientes: compromiso respiratorio, o hipotensión arterial o síntomas de disfunción de órgano, que puede ser síncope, hipotonía, estupor, incontinencia. El paciente puede presentarse en la segunda situación, que son dos o más de los siguientes síntomas o compromisos luego de la exposición a un presunto alérgeno. Tenemos compromiso de piel y o mucosas, más compromiso respiratorio y o gastrointestinal severo. El compromiso gastrointestinal severo se define como un dolor abdominal intenso, como vómitos incoercibles o como diarrea incoercible. Y después, el tercer criterio, digamos, que podemos utilizar es presentarnos frente a un paciente que tuvo una exposición a un alérgeno conocido y que asocia hipotensión arterial. ¿Cómo definimos la hipotensión arterial en los niños? Se define como una tensión arterial sistólica baja para la edad, que para definir esto utilizamos, dependiendo de la edad, distintas reglas, ¿sí? Lo más están descritas ahí abajo. Lo que hacemos es, de pacientes de 1 mes a 1 año de edad, la tensión arterial sistólica baja la vamos a definir como una tensión arterial menor de 70 milímetros de mercurio. De 1 a 10 años la vamos a definir como una tensión arterial sistólica menor, o sea, a 70 más la edad por 2. Y los mayores de 10 años se utiliza lo mismo que en los adultos, una tensión arterial sistólica menor a 90. Y después en los pobres o los adultos es lo que decíamos recién, ¿sí? Estos son los criterios diagnósticos que se establecieron en 2006 y son los que se usan hasta la actualidad, pero el año pasado la Organización Mundial de Alergia redactó una nueva guía, ¿sí? Donde reunificó un poco estos criterios, y son por ahí los criterios que se van a empezar a utilizar de ahora en más, ¿sí? En 2 criterios nada más. O tenemos un paciente con un inicio agudo de enfermedad de minutos a horas que compromete piel, mucosas o ambas, y al menos uno de los siguientes, que establece el compromiso respiratorio o el compromiso circulatorio, como decíamos antes, hipotensión o signos de falla multiorgánica, o compromiso gastrointestinal severo. Y el segundo criterio que establecen es un paciente que desarrolla de forma aguda hipotensión, broncoespasmo o afección laringea, edema de glotis, luego de una exposición a un alérgeno que fue conocido ya previamente, ¿sí?
o un alérgeno altamente probable para ese paciente, incluso en ausencia de afección típica de la piel. Entonces vamos a tener una exposición a un alérgeno presunto o conocido con un paciente con hipotensión o broncoespasmo o afección laríngea. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del paciente con anafilaxia? Hay múltiples posibilidades. Las más frecuentes por ahí en pediatría son shock de otras causas, un cuerpo extraño en vía aérea que se presenta de la misma forma, con dificultad respiratoria aguda en un paciente previamente sano, que siempre el pediatra lo tiene que tener presente, ¿sí? O cosas menos frecuentes como síndromes asociados a rubicundez, que eso por ahí se va más en los adultos, síndromes postprandiales por exposición, por ejemplo, a pescado, o trastornos psiquiátricos como los ataques de pánico, que también se pueden presentar como diagnósticos diferenciales de una anafilaxia. Bueno, entonces estamos frente a un paciente con anafilaxia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos ordenamos para tratar a este paciente que llegamos a la conclusión rápidamente de que tiene un cuadro compatible con anafilaxia? Hicimos el reconocimiento temprano. ¿Qué decíamos previamente? Que el tratamiento tiene que ser agresivo. ¿A qué me refiero con el tratamiento agresivo? Que debe ser lo más inmediato posible. En este caso, como siempre hacemos en emergencias, ordenarnos con la evaluación primaria, que es lo que vamos a ir haciendo, valorando A, B, C y D, pero tiene la salvedad de que el paciente con anafilaxia, el tratamiento indicado, el de primera línea, es la adrenalina intramuscular tan rápido como esté disponible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo el paciente, vamos a valorar posicionamos la vía aérea, ¿sí? Vemos si el paciente tiene la vía aérea sostenible o no, si está permeable. Si no está permeable, inicialmente realizamos una intubación rápida, ¿sí? En este paciente vamos a intentar evitar utilizar los dispositivos supraglóticos como la máscara laringia, porque no va a ser efectivo, sino que necesitamos liberar la obstrucción de la vía aérea generada por el edema, ¿sí? Entonces vamos a intubar rápidamente al paciente, y mientras hacemos la valoración inicial y los pasos iniciales que podemos ir haciendo rápidamente, alguien tiene que ir inmediatamente preparando la adrenalina intramuscular, que ahora vamos a ver cómo se prepara y cuál es la dosis, ¿sí? Colocamos al paciente siempre en decúbito, en la posición más indicada. Hay como mucha controversia en si utilizamos la posición de Trendelenburg o no, y si levantamos los miembros inferiores o no. Colocamos oxígeno por máscara reservorio si el paciente tiene una vía aérea permeable y sostenible, y en caso de compromiso hemodinámico asociado, o en caso de que necesitemos un acceso venoso, vamos colocando los accesos venosos periféricos. Como decía previamente, vamos a utilizar como tratamiento de primera línea la adrenalina. ¿Por qué vamos a utilizar la adrenalina como tratamiento de primera línea? Se ha visto que la adrenalina, con su efecto beta-agonista, disminuye la liberación de mediadores inflamatorios, y además tiene efectos alfa-agonista y beta-1 agonista, que es vasoconstrictora, es inotrópica y cronotrópica positiva. Entonces, todos estos efectos van a ayudar a tratar el cuadro de anafilaxia rápidamente, ¿sí? La adrenalina viene con una presentación general de 1 miligramo en 1 mililitro, y la ampolla tiene 1 mililitro, ¿sí? Y la dosis a utilizar en el caso de anafilaxia siempre va a ser 0,01 miligramos kilo, ¿sí? O 0,01 mililitro kilo de la ampolla que decíamos previamente, siempre sin diluir, ¿sí? Y la dosis máxima que se aplica es entre 0,3 a 0,5 miligramos dosis, ¿sí? Y esto va a depender si tenemos un paciente que es niño prepuber, que va a ser hasta 0,3 miligramos, ¿sí? O va a ser puber o adulto, que va a ser hasta 0,5 miligramos dosis. La forma de aplicación es intramuscular, y el sitio de aplicación es la cara lateral del muslo, ¿sí? Se ha visto que, con estudios realizados, se ha visto que es el sitio donde se genera un mayor pico de absorción, y un pico más rápido de absorción de la adrenalina. Y esta dosis se puede repetir cada 5 minutos en caso de que persista el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea en la anafilaxia? Vamos a nombrar algunas medicaciones ahora, pero estas drogas no deben retrasar el inicio de la administración de la adrenalina. ¿Qué sucedía? Previamente utilizábamos mucho la difenhidramina, el corticoide, ¿sí? En el paciente que presenta el cuadro de anafilaxia. Se ha visto que la droga más efectiva, la que es necesaria aplicar rápidamente para revertir el cuadro, es la adrenalina. Entonces, ninguna de estas medicaciones van a retrasar su administración. Estas otras medicaciones no está demasiado demostrada su utilidad, ¿sí?
pero se utilizan principalmente para disminuir tanto síntomas, por ejemplo, en piel, como síntomas de comportamiento del paciente, como otros tipos de síntomas asociados. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Como antihistamínicos usamos la difenidramina, ¿sí? Que la dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilodosis cada 6 horas, con un máximo de 50 miligramos dosis, que se utiliza de forma endovenosa. Vamos a utilizar ranitidina, que es, la dosis es 1 miligramo, kilodosis cada 8 horas, también como máximo 50 miligramos dosis endovenoso. Y podemos utilizar también los corticoides, que se ha visto que la hidrocortisona o los corticoides en general, que tienen un efecto más tardío, digamos, no es inmediato, disminuyen lo que se denomina anafilaxia bifásica o una segunda fase de anafilaxia. ¿Qué es esto? Es un paciente que resuelve su cuadro clínico y a las 8 o 10 horas, sin tener la exposición al alérgeno, vuelve a presentar la clínica nuevamente, ¿sí? Entonces la hidrocortisona se utiliza en parte para, como se ha visto con mayor efectividad en este tipo de características de este cuadro, que no lo vamos a saber, digamos, de entrada, vamos a estar frente a un paciente con una anafilaxia y no vamos a saber cómo va a ser la evolución posterior. Entonces estos pacientes deben permanecer internados por más que reviertan los síntomas y se inicia el tratamiento con corticoides. La dosis de la hidrocortisona es de 5 a 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, con un máximo en niños de 100 miligramos dosis, y esto se da de forma endovenosa y se debe mantener por 48 horas. Y si tenemos broncoespasmo podemos usar salbutamol. Entonces, como para resumir un poquito, este es un algoritmo que utilizamos en el Hospital Garrahan. Yo me formé en el Hospital Garrahan junto con César, que está ahora en el grupo, ahora en la charla, y con los demás colegas que vienen dando las clases previas, ¿sí? Para resumir un poco, la anafilaxia, lo inicial es el reconocimiento temprano, plantearnos los criterios, ver si el paciente los presenta e iniciar un tratamiento rápido. Valoramos el ABCD, colocamos el oxígeno, vemos si la vía aérea está permeable, si no, si está sostenible o no, posicionamos al paciente y retiramos el estímulo alergénico. En el minuto 0, como decía previamente, lo más importante es iniciar el tratamiento rápido, agresivo, con adrenalina, ¿sí? Que ahí se repiten de nuevo las dosis, que es intramuscular, sin diluir, en la cara lateral del muslo, ¿sí? Aparece la salvedad en los pacientes que vienen con betabloqueantes, que por ahí es más en los adultos, se utiliza el glucagón. Al minuto 5, si el paciente continúa con criterios de anafilaxia, se puede repetir una nueva dosis de adrenalina, y si presenta compromiso hemodinámico, lo que por ahí han charlado en la charla previa, en la charla de shock, el paciente se coloca un acceso venoso periférico y se inicia la expansión con bolos de solución fisiológica, siempre con jeringa en push. A los 10 minutos este paciente lo vamos revalorando continuamente, pero los puntos se ponen cada 5 minutos porque lo que decíamos previamente, la dosis de adrenalina se puede repetir cada 5 minutos. Si continúa con signos de anafilaxia, repetimos una nueva dosis, pero es un paciente donde uno ya va a empezar a considerar un goteo continuo de adrenalina y seguimos revaluando si existe compromiso hemodinámico, seguimos expandiendo. En realidad lo que uno valora principalmente es el goteo de adrenalina continuo. Y las drogas de segunda línea que charlamos previamente, que ninguna de estas drogas deben retrasar la administración de adrenalina. Muy bien, creo que fui muy rápido, pero bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, quieren conversar un poco. Bueno, Fernanda, creo que estuvo muy buena la clase, muy, muy concreta. Por ahí sacaste las dudas que siempre tenemos, sobre todo el uso de las drogas de segunda línea. Ya todos más o menos tenemos en claro que de primera línea sería el uso de adrenalina, pero por ahí siempre un poco discutido el uso de esas drogas y en qué momento utilizarlas, si de inicio o no, y hasta qué momento mantenerlas sobre todo. Así que eso me parece que para nosotros, y por ahí los vemos más a los pacientes en internación, no hemos tenido tantos casos de anafilaxia en los que son obviamente las guardias de internación. Nos sirve para saber hasta dónde dejar esas drogas y en qué momento empezar a usarlas. Y obviamente lo de la anafilaxia y todos los criterios que nos diste para cuando estemos en la atención de primera línea en guardia central. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o le quiere comentar algo a Fernanda. A ver, ¿cómo andás? César por acá. Hola César, ¿Todo ¿cómo bien? andás? ¿Todo bien? Fer, te felicito por la clase. Yo andaba medio complicado, de hecho no estoy en el consultorio, estoy en casa, así que andan los niños por ahí dando vueltas. Che, Fer, felicitarte por la clase.
Y yo te quería preguntar, en tu experiencia, ahora que vos también has hecho el cambio quizás de un lugar donde por ahí está todo ya escrito, digamos, y ya tenés la guía desde que empezás en adelante y la gente se va acostumbrando, ahora que te ha tocado ir a otro lugar por ahí en que habrá muchas cosas ya hechas y algunas otras por hacer, respecto de anafilaxia, no sé si te habrá tocado participar en alguna atención o quizás a mí me ha tocado por ahí más adultos, colaborar con anafilaxias en adultos. Eh, si en tu experiencia las complicaciones se dan más en el diagnóstico, se dan más en el tratamiento, si cuesta pasar la adrenalina intramuscular y solemos terminar primero como está escrito, ¿no? Si lo has visto, esto de terminar primero con la vía, el corticoide y la difenidramina, y cuando el paciente evoluciona desfavorablemente recién hacer la adrenalina. No, no me ha pasado, por suerte, todavía ninguna situación acá, ni en adultos ni niños, igual hace poco tiempo que vivo acá, pero sí me ha pasado, estando en el hospital, en un lugar, en el Garrahan, en un lugar donde ya está, como vos decís, todo redactado, los algoritmos estipulados, que persista, digamos, la situación de aplicar previamente, inicialmente, el Benadryl y el corticoide, siempre colocar una vía antes de iniciar el tratamiento inmediato con la adrenalina, que son, lo he visto, digamos, en algunas situaciones de guardia, tanto en el hospital como en la Anchorena donde trabajaba también. Y siento que es como por ahí para reforzar y reafirmar, por eso fui tan enfática en la clase, en que el tratamiento de primera línea es la adrenalina intramuscular y es importante tenerlo presente, pensarlo ante un paciente que tiene las características de un cuadro compatible con anafilaxia y administrarlo rápidamente, un tratamiento agresivo inmediato, para poder revertir o resolver rápidamente el cuadro. Por ejemplo, Y Fernando, como, si nos encontramos, por decirte, lejos de Paraná, como puede ser, por ahí, bueno, el caso no tanto de César, que no está tan lejos, pero alguna derivación que sea de mayor tiempo, ¿hasta cuántas dosis recomendás que se puedan hacer de adrenalina en ese caso? no hay nada estipulado, digamos, o sea, eh, en consensos de la cantidad de dosis que uno puede administrar con respecto a la adrenalina. Sí, lo que se plantea es el inicio o se piensa, o por ahí es lo que también con la experiencia uno ha visto, en, ante la segunda dosis o la segunda administración de adrenalina, ya empezar en un goteo, ya pensar, digo, perdón, en un goteo continuo de adrenalina, y pensar en un paciente mucho más complejo con, la posibilidad de que esta situación no revierta rápidamente ya. Bueno, acá en el chat dejaron algunas preguntas. Te comparto la primera. Preguntan si existe alguna regla práctica para el uso de adrenalina en anafilaxia. ¿En qué sentido? A la hora, calculo que será la hora de indicar la dosis, De la sacando que... dosis. Ah, Lamentablemente, o por ahí en pediatría uno, no puede ser tan fácil como en el adulto de calcular media ampolla, una ampolla y tenerlo de esa forma planteado, sino es acordarse la dosis kilo, y de ahí lo más fácil en realidad en este caso, por ejemplo, que la adrenalina, es sin diluir y vamos a utilizar directamente desde la ampolla, es calcular miligramos, mililitros, o sea, vamos a hacer 0,01 miligramos o 0,01 mililitro kilo, digamos, y eso es lo que vamos a administrar. Entonces, tener presente que siempre sin diluir, que va a ser lo que tomemos de la ampolla y que la dosis es esa, 0,01 miligramos o mililitro, que en este caso se corresponde, porque lo tomamos puro de la ampolla y lo administramos sin diluir. bueno, acá hay otra pregunta que dice, quisiera saber si la Gonza, dosis... perdón. Sí, Che, no, más allá de que lo que dice Fer está perfecto, de que siempre en pediatría uno trata de acercar al kilo, lo que sí te puede pasar en una urgencia, que la mamá no sepa el peso. Y nosotros terminamos de alguna manera, o por nuestra experiencia, también pensando en la atención por parte de médicos o generalistas o médicos sin especialidad de este tipo de pacientes. Entonces terminamos haciendo un cálculo del peso, o si tenemos la cinta de Broslow, no es un paciente que vamos a pesar, ¿no? Se entiende que en ninguna de estas charlas vamos a andar pesando el paciente, y podría pasarnos que la mamá no lo sepa o la persona que lo trae no lo sepa y el peso sea por aproximación. Y en ese mismo sentido, si vos quisieras, no sé si es la indicación, lo que quiero decir es si vos quisieras rápidamente calcular y que te sirva decir, bueno, ¿cómo era la dosis? En realidad estás haciendo 0,1 cada 10 kilos. O sea, esa sería la manera práctica
de aproximarse a la dosis. Como dijo Fer, siempre tener en cuenta el peso del adulto. Si el adulto son 0,5, o sea, media ampolla, vos ya sabés que más que eso no puede ser. Si te está dando más que eso, estás haciendo algo raro. Si te llegás a acordar que máximo 0,3 en niños mejor, y ahí te das cuenta que por cada 10 kilos que tiene el paciente, si quisieras redondear, es 0,1. Bueno, si tiene 15, será 0,15. Esa sería la manera fácil para olvidarte del 0,01. Es 0,1 cada 10 kilos. Si lo podés hacer exacto y perfecto, será más correcto. Bueno, perfecto. La otra consulta dice si la dosis máxima de hidrocortisona está dada por la edad también, y si podrías explayarte un poco más en este tema, ya que en las guardias se ve un mal uso de esa medicación. Sí, la dosis máxima también está referida a los niños prepubres, niños pequeños, hasta 100 miligramos dosis, y en los adultos se utiliza hasta 200 miligramos dosis como dosis máxima, digamos, endovenosa, administrar en el paciente en este contexto. Bueno, muy bien. Otra pregunta con respecto a las 48 horas de corticoide endovenoso. ¿Siempre es así? Porque dicen que han visto que le dan el alta a las 24 horas o menos también. Sí, yo iba a hacer la salvedad, la aclaración en ese sentido. Por ahí lo más importante son las primeras, lo que decía antes, las primeras 8 o 10 horas donde se puede desencadenar esta anafilaxia bifásica o la segunda aparición del cuadro de anafilaxia sin la exposición. Y lo primero y principal son las 24 horas posteriores, digamos, al episodio de anafilaxia. No sé, César, si vos estás de acuerdo con lo que digo, pero la observación inicial que uno plantearía son mínimo 24 horas. Con posibilidad de extenderlo a 48, pero no es tan tajante, digamos, el tema de las 48 horas de corticoide. Sí, la recomendación tiene que ver con las probabilidades. Como decís vos, ¿puede existir una anafilaxia bifásica a las 40 horas? Sí, probablemente será bastante menos probable que si te sucede dentro de esas primeras 24. La posibilidad de la anafilaxia bifásica también está relacionado con cómo hiciste ese tratamiento inicial. O sea, si el tratamiento inicial fue incorrecto o si el paciente fue más grave, obviamente pareciera haber alguna posibilidad mayor de una bifasia. El tema casi siempre relacionado con las horas de internación y los días de internación se mezcla un poco también el tema de la gestión, la posibilidad de camas, la posibilidad social de la familia, a dónde se va esa familia, si descubriste o no también el desencadenante. O sea, se mezcla un poco la indicación formal de, ok, este paciente tiene el riesgo de bifasia y por eso lo dejamos para que no le suceda de nuevo, y por otro lado se supone que la internación a vos también te permitiría ahondar en las posibilidades de qué le pasó y que ese paciente se vaya más ordenado, porque tienen que irse, no sé si con el turno, pero bueno, sabiendo que lo va a tener que ver un alergista, o sea que tiene que poder irse guiado en ese sentido, tendría que poder irse con su EpiPen, que es muy difícil de conseguir, que sería la lapicera de adrenalina, o por lo menos entendiendo y sabiendo su enfermedad y sabiendo cómo administrar la adrenalina en el caso de que suceda. Entonces, ese límite entre las 24 y 48 horas se mezcla un poco también las características sociales del paciente, la posibilidad de internarlo. No es lo mismo dejar un paciente utilizando la última cama de la internación, que estuvo con una dosis de adrenalina, salió, que la mamá te entendió todo, que vive cerca del hospital, que fue un alimento que lo puede rápidamente excluir de la dieta y que se quedó 24 horas, no hizo nada raro y vos sabés que se puede ir, con la necesidad de cama, digo, más allá de que estamos hablando de cosas que por ahí no están escritas, digamos, pero es la realidad de todos los días. Sería distinto mentirte, te lo podría plantear en un bronquiolo, ¿cuántos días dejás una bronquiolitis? ¿Lo dejás 12 horas sin oxígeno, 24 horas? Bueno, probablemente en alguna guía esté escrito dependiendo de la edad, y después viene la realidad que uno podría dejarlo más si hay un compromiso social que te preocupa y querés que se vaya prácticamente sano, como nos pasa a veces si se va al medio del campo. Probablemente aunque le saques el oxígeno hace un día, te gustaría mandarlo con altas chances de que no tenga que volver. Bueno, me parece que más allá de la explicación perfecta que dio Fer, las realidades son distintas. Nosotros en mi hospital, por ejemplo, nos tratamos de dejar mínimo 24 horas, se nos hace muy difícil la parte de organizarle el egreso, ¿no? O sea que generalmente, incluso dejando los 48 horas, hay cosas que nos terminan quedando para organizar por ambulatorio, porque sabemos que no es fácil conseguir un alergista,
para el seguimiento y para las pruebas posteriores. No sé si eso termina de contestar la pregunta. Respecto del corticoide, que por ahí inició con eso, más allá de que nos pusimos a hablar de cuánto se queda, uno podría hacer 24 horas endovenoso y pensar si vale la pena dejarlo con el corticoide y la difeniramina haciendo su efecto bioral. La verdad es que sabemos que además la llegada del corticoide es la misma, o sea que la vía en sí de administración no nos modifica. Obviamente un paciente que está con un shock anafiláctico no es un paciente que le vayas a dar nada por boca, digamos, hasta que el shock resuelva. No vas a poner a trabajar un intestino cuando el paciente está destinado todos sus recursos hemodinámicos a los órganos clave. Pero una vez que se resuelve el shock, pierde la vía, le recolocás la vía para seguir con la hidrocortisona endovenosa, y bueno, probablemente no, salvo que sea un adolescente y que vos digas, bueno, me quedo tranquilo por si me lo hace, no tengo que andar corriendo para buscar la vía, pero la verdad es que si el paciente pierde la vía a hora 16, probablemente no tenga indicación para mantener una hidrocortisona o una difenidramina endovenosa de recolocar la vía pensando en un nene de 1 año y medio, que sabemos lo que cuesta pincharlos y cuidar las vías, o sea que me parece que con todo ese combo de información, el concepto es tenés que cuidarlo, puede hacer una bifásica, mantener el tratamiento 48 horas y no olvidarse de organizar el egreso. Bueno, a raíz de eso también otra pregunta dice, post-anafilaxia, aquellos que ingresan a sala de internación, si ustedes los ingresan a sala de internación, que es más o menos lo que estaban discutiendo ahora, y aparte de eso, si los mandan con corticoide antihistamínico a su casa. A sala de internación, una vez resuelto el cuadro de anafilaxia inicial, va a ingresar, como decíamos previamente, mínimo 24 horas, 48 horas, dependiendo del lugar donde estemos, dependiendo, como decía César, de la situación también del paciente, de cómo haya resuelto ese cuadro de anafilaxia. Y perdón, me perdí la segunda parte de la pregunta que... Si lo mandás a domicilio con corticoides y antihistamínicos. Y uno trataría de no enviarlo a domicilio con corticoides histamínicos. Si ya pasamos una primera evaluación de entre 24 y 48 horas, el paciente no volvió a repetir el cuadro, o por ahí se puede hacer 24 horas, si lo mandamos de alta, 24 horas más de corticoides y Menadryl, y no mucho más que eso. No sé, César, vos qué pensás. Pero... Sí, es lo que se explicó por ahí en la charla. Estas son drogas coadyuvantes, digamos, exacto, que tienen una función específica. Es como, bueno, se le fue el broncoespasmo. Lo tuviste con PAF de salbutamol porque dentro de las características de esta anafilaxia hubo compromiso de broncoespasmo respiratorio. Como esto es tan súbito y está tan relacionado a una inflamación sistémica, quizás no es como una virosis que el nene va a tener 5 días de broncoespasmo y al día siguiente ya no tiene broncoespasmo. Ese paciente no tiene sentido mantenerlo con los PAF. En el mismo sentido, vos mantuviste esta medicación coadyuvante para también, como el corticoide que evitaría la bifase, no la hizo y está de alta, por ahí no tiene mucho sentido. En el caso intermedio, que lo mandaste con 24 horas, lo podés manejar 24 horas más y después suspender, digamos. En su experiencia, selección de los datos, la pregunta, ¿han tenido muchos casos que han vuelto a repetir el mismo episodio en las 24 o 48 horas de internación? No, yo que recuerdo una sola persona adulta del hospital que tuvo un episodio de anafilaxia asociado, estaba comiendo naranja y tuvo un episodio de anafilaxia asociado a eso y repitió el episodio a entre las 6 y las 8 horas, pero estaba internado con nosotros porque fue todo lo de medicina laboral y todo hasta que sucedió eso, fue una Garrahan. Pero nada, fue la única vez que tuve esa experiencia. No sé, César, si vos tuviste alguna situación. Y a mí me pasó con un adulto también, acá, ya, que tuvo, o sea, me ingresó en una guardia y se había ido, no la habían dejado internada. En adultos es bastante más complejo ese tema. Nosotros los pediatras tendemos a ser más cuidadosos, ¿no? O sea, a veces hasta nos podríamos pasar, digamos, este tema de que no, que se queda, bueno, más allá que acá está escrito, planteando en otras enfermedades, generalmente el adulto muerto el síntoma se va, digamos, independientemente de qué tuviste, mejoraste, son bastante más expulsivos, por lo menos lo que me ha tocado a mí en mi experiencia de cruzarme con colegas en distintas guardias y demás. Y esta señora había dicho una anafilaxia que nosotros lo supimos retrospectivamente cuando nos contó, y el día que yo estaba de guardia reingresó, que habían pasado 48 horas, era una señora compleja igual porque tenía un lupus, o sea, tenía una enfermedad de base
que siempre nos terminó haciendo dudar de, bueno, qué le estaba pasando, pensando en inflamación y demás. Y la verdad que yo estaba un lunes de guardia, ingresó con una anafilaxia, y tenía todo, porque tenía hasta broncoespasmo, que es como que de golpe empezó con broncoespasmo, tenía sensación de muerte inminente, o sea, esas cosas que por ahí son síntomas más difíciles de buscar en la pediatría. La señora llegó y vos la veías y podía ser que se esté infartando por cómo se sentía, pero tenía un rash en todo su cuerpo, entonces ahí nos fuimos para el lado de anafilaxia y tenía un broncoespasmo. El tratamiento inicial no fue del todo correcto, finalmente pasó adrenalina, resolvió, mejoró, y cuando nos pusimos a charlar un poquito, si esto era lunes, el sábado había estado de nuevo también en la guardia con exactamente los mismos síntomas, había hecho bien el tratamiento de la anafilaxia, pero la mandaron, por el que te diga, a las 12 horas de la sala el domingo siguiente, o sea que también me pasó, pero con un adulto. En niños, no, que recuerde, no es tan, a ver, lo importante de esta clase diría yo que es mucho más frecuente de lo que lo pensamos, pero también hay una cantidad de pacientes que hacen una anafilaxia y que cuando llegan ya está resuelta, y en ese paciente es el paciente que todos tendemos a subestimar lo que pasó, no le ponemos el diagnóstico porque no tuvimos nosotros que presenciar el episodio, o sea, no todo paciente que hace una anafilaxia muere indefectiblemente, incluso aunque no le hagas tratamiento. Muchas veces las anafilaxias el cuerpo las aborta solo, por decirlo de una manera. Sí, sí. Pero ese paciente, si tuvo una anafilaxia en la casa porque te cuenta todo lo que tuvo y llega mejor, bueno, ojo que es un paciente que hay que tener las alarmas rojas para un siguiente episodio. Entonces tendemos a subestimar. Ahora, si vos me decís a mí cuántas anafilaxias me ha tocado atender en guardias mías o en momentos míos, habré tenido 6 o 7. No he tenido tantas en mis, no sé, 9 años, tanto en el Garrahan como acá, digamos. No es algo tan frecuente como sepsis. He tenido muchos más episodios de sepsis. Pero ojo con esto, que el aprendizaje de la charla es: nos cuesta ponerle el cascabel al gato con la anafilaxia, nos cuesta decir, ¿qué te pasó? Empecé súbitamente con moco, me broté entera, me sentí pésimo, estuve pálido, tuve una lipotimia y me había picado una abeja. Y cuando llega el tipo, no, me siento mejor, tardé en venir. Bueno, ese tipo tuvo una anafilaxia. En donde sea que le sucedió todo esto, debería quizás hacer esas 24 horas de internación, porque lo acaba de tener, aunque ya lo resolvió, no tuviste que pasar la adrenalina, y obviamente que después, como digo, viene la parte de organizar el egreso y tomarnos con seriedad lo que le pasó. Está escrito esto, de que cuando revisás historias clínicas de pacientes internados y vos buscás dermatitis, rash, urticaria, dificultad respiratoria, X cantidad de esas historias, cuando te pones a sumar criterios, tuvieron anafilaxia, y nadie les dijo que tuvieron anafilaxia y las trataron como urticaria, pero te pones a ver que estuvieron taquicárdicos o lo que quieras, digamos. Por ahí, como decimos en la charla ayer, en países que empiezan a auditar historias clínicas, aparecen anafilaxias no diagnosticadas. Bueno, muy bien. Creo que no hay más Fer. preguntas. No, solamente por ahí iba a agregar que está descrito que entre un 70 y un 80% de los cuadros de anafilaxia resuelven espontáneamente, que es por ahí lo que vos decías. Entonces, por ahí ese paciente que llega después, pero ya cumplió todos los criterios y llega con ese cuadro resuelto, te deja pensando y es algo para tener presente, y más que nada en pediatría. Nada más eso iba a agregar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fer. Con eso creo que ya damos por Bueno, finalizado. Excelente la charla y agradecerte por dedicarnos tu tiempo y sacarnos todas las dudas también después no, de gracias. Gracias a ustedes por invitarme a participar. Solamente una cosa voy a remarcar que eh, trabajando en un lugar distinto del Garrahan y trabajando en un lugar mucho más chico, siempre tener presente como médico de guardia de conocer el lugar donde estamos trabajando, conocer dónde están los elementos, conocer la medicación que tenemos disponible, más allá de saber los tópicos de urgencias y los temas de emergencias, tanto en pacientes pediátricos como adultos. Eso es como lo más importante al momento de trabajar. Nada, por situaciones que he tenido, y como que al principio uno no lo plantea tanto, pero después es muy muy importante. importante saber dónde estamos parados y conocer los recursos con los que contamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Chao. Adiós.